Señor con gozo y alegría. Bienvenidos a nuestro segmento Una espiga para meditar. Una vez más en nuestro segmento para poder compartir algunos fragmentos de la palabra del Señor. En días anteriores estuvimos platicando acerca de lo que es la importancia de la unidad. Habíamos tomado algunos beneficios o algunos aspectos que habla la unidad en el Salmo 133. Platicamos ya del verso 1, del verso 2, y en esta ocasión quiero platicar algo acerca del verso 3. Si traemos un poco a memoria este salmo, dice: cuán bueno y cuán agradable es ver a los hermanos habitando juntos en armonía. Porque esto es como el buen óleo derramado sobre la cabeza. Y llega, dice, hasta el borde de la vestidura. Ahora, en el verso 3 dice lo siguiente: es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Este tercer verso viene a enriquecer mucho más lo que es el aspecto de la unidad. La unidad está marcada en el verso número 1. Cuán bueno, cuán agradable es ver a los hermanos que habiten juntos en armonía, en unidad. La unidad entonces trae consigo diferentes beneficios o diferentes propósitos de parte del Señor. Y uno de ellos es como el buen óleo derramado sobre la cabeza, la unción, los efectos de la unción, ¿sí? O sea, la administración de la gracia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿sí? sobre la unidad. Esa unidad es como ese buen óleo derramado sobre la cabeza. Ahora viene el verso 3 y nos enseña que esa unidad, ¿sí?, promueve a que Dios envíe el rocío. El rocío nosotros en el sentido natural lo vemos como una de las tantas formas de lluvia. La lluvia es el efecto natural de que el agua que ha sido evaporada en un momento dado, hermano, en la conformación de las nubes, aquella agua en forma de vapor llega a cierta temperatura, se condensa y luego precipita. Hay diferentes, hay lluvias, hay chaparrones, hay aguaceros, hay llovizna, pero dentro de esas diferentes manifestaciones de la lluvia, una de ellas es el rocío. Y este rocío tiende a mostrarse más en las primeras horas de la mañana, en la madrugada, ¿sí? 5 o 6 de la mañana, cuando uno está en el campo, observa aquella cobertura, aquel rocío que cubrió toda la vegetación. Ese rocío es la forma en que Dios está bendiciendo a la iglesia cuando está unida. Veamos el primer aspecto importante acá en el verso 3. Cuando hablamos de rocío y que ese rocío cubre toda la vegetación, la primera aplicación es que es una cobertura. La cobertura es la forma en que el cuerpo de Cristo está siendo, valga la redundancia, está siendo cubierta, ¿sí? Está siendo guardada, ¿sí? Como que estuviera un secreto adentro, que lo impide ver lo externo porque está cubierta. Nosotros como iglesia manejamos la doctrina de la cobertura ministerial, no como un caciquismo, no como un señor feudal, sino, hermano, como una proyección espiritual. La misma palabra en el Evangelio de Lucas nos enseña de que el discípulo debe de crecer bajo la sombra de un maestro.
Porque cuando se somete a esa cobertura, a esa cubierta, a esa sombra, a través de un proceso, dice, llegará a ser como su maestro. Todos entonces, aunque algunos no acepten la cobertura, están cubiertos. El mismo ropaje físico, hermano, es una cobertura que lo que hace es resguardar el cuerpo, ¿ya? Resguardarlo de efectos externos, de aspectos que en un momento dado pudieran perjudicar al cuerpo. La piel de nuestro cuerpo es una cobertura excelente, que viene a cubrir todos los órganos, todos los sistemas, todo nuestro interior, ¿ya? Y la piel es tan especial en su funcionamiento que evita que agentes externos puedan penetrar. Tendrían que violentar la cubierta de la piel para poder ingresar. Entonces veamos que el primer beneficio que nosotros obtenemos cuando estamos en unidad es que tenemos el rocío como una cobertura. Eso suave, eso tierno, eso cálido, eso que hace que muestre hacia el cuerpo una cubierta como un refugio, algo especial. Otra cosa, dice acá, cuando dice, es como el rocío del monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. No puede haber bendición de Dios si no hay unidad. Manejemos el primer beneficio o el segundo beneficio de la unidad. Es la bendición de Dios. Dios no envía la bendición a un cuerpo disgregado, disperso, dividido. Porque hermano, ¿qué logra Dios en bendecir la división? ¿Ya? Si Dios no divide ni resta, Dios suma y multiplica. Porque todo reino dividido, dice, va a la derrota. Toda casa dividida no prevalece. No logra el Señor ningún beneficio para aquellos que están divididos y enviarles una buena bendición. Pero si aquello permanece unido, ¿sí?, permanece conjuntado en armonía, vamos a ver que hay bendición. La iglesia de Cristo, dice la palabra, que está conformada por muchos miembros. Entre más nos acogemos, hermano, a la cobertura del rocío, el Señor nos va a bendecir mucho más. Esa bendición es entonces, pensémoslo de esta manera, condicionada a la unidad. Si no hay unidad, no hay bendición. Si hay unidad, hermano, el Señor dice, envía la bendición a ese lugar, a esa unidad. Pero también dice, la vida para siempre. Dos beneficios bien importantes dentro de lo que es la ministración de Dios hacia la unidad, la bendición y la vida. Necesitamos las dos cosas, las bendiciones espirituales, materiales, la vida natural para poder disfrutar las bendiciones naturales, pero también necesitamos la vida espiritual para poder disfrutar las bendiciones espirituales. Es a ese lugar. Hermano, por eso es importante que en nuestras congregaciones nos mantengamos en esa unidad, en esa armonía. Porque la unidad, dice el refrán popular, hace la fuerza. Unidos intercediendo, unidos auxiliando, unidos colaborando, unidos trabajando. Nosotros en Ministerios Llamada Final manejamos un eslogan. ¿Sí? El eslogan dice, nos movemos como langostas y trabajamos como hormigas. Si vemos el ejemplo de estas dos especies, siempre están trabajando en grupo. Se mueven en grupo, se organizan en grupo, avanzan en grupo, atacan en grupo.
Las langostas, vemos aquellas nubes de langostas, hermano, que sería interesante poder ver de una manera detenida. ¿Quién los guía? ¿Quién los guía? ¿Habrá una guía? ¿O el instinto en ellos hace que en esa armonía de ese movimiento se mantengan siempre unidos? Las hormigas no trabajan solas. ¿Sí? Vemos a veces transportar insectos ya secos entre 3 o 4 hormigas ahí, levantando aquel peso porque va a servir de alimento, no para ellas, para todos, para todos. Veamos algo entonces relacionado con el rocío, la importancia del rocío. Porque la unidad es como el rocío, el beneficio de la unidad es que es como el rocío que desciende. Sí, bueno. Dice Números capítulo 11, verso 9 y verso 8, dice la palabra. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Bueno, no podía haber maná si no caía primero el rocío. Si caía primero el rocío, traía consigo el maná. El maná es figura de la palabra. Y veamos al rocío como la manifestación de la gracia del Espíritu Santo. Primera conclusión entonces en este beneficio. No puede haber palabra si no es por el Espíritu. No puede estar solo el Espíritu si no ministra la palabra. Es importante que nosotros podamos entender estos dos elementos, ¿sí? La conjunción, la función, el beneficio que representa para la iglesia de Cristo, los dos paracletos. El primer paracleto, nuestro Señor Jesucristo. El segundo paracleto, el Espíritu Santo. Cuando Jesús da la promesa, le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el otro, el Consolador, el otro paracleto. Como que les estuviera diciendo, es necesario que yo como primer paracleto me vaya, porque si yo no me voy, no viene el otro paracleto. Los dos paracletos son importantes. Los dos paracletos ejercen la función de consolación, de auxilio, de ayuda, de abogados. A la diestra del Padre está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nuestros pecados, por nuestras necesidades. Aboga por nuestra necesidad. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que dentro de nosotros gime con sonidos indecibles, intercediendo por nuestras necesidades. Porque Él es el único que conoce la voluntad de Dios. Y en base a la voluntad de Dios, Él gime por esa necesidad. Podemos pedir, por ejemplo, pan, pero nuestra necesidad es leche. Entonces dice el Espíritu Santo, no, pan no. Tú pides pan, pero vas a pedir leche, porque leche es lo que tú necesitas. Él sabe interceder conforme a la voluntad de Dios. Estos dos paracletos entonces son importantes. El rocío, la figura de la gracia del Espíritu Santo, que venía, descendía suavemente, cubría toda la superficie del desierto y luego descendía el maná. Veamos una aplicación práctica de estos dos elementos. Perdón. En nuestros cultos, quizás alguna vez te has preguntado, ¿por qué primero antecede la alabanza a la palabra? ¿O por qué está conformado de esa manera? Y es, hermano, porque la alabanza es la ministración del Espíritu, que se persigue con el canto a Dios, con el nombrar el nombre de Dios, con honrar, con exaltar a Dios, con invocar su nombre a través de la alabanza. Es hacer que el Espíritu Santo descienda como ese rocío. ¿Ya? En la medida en que tú te das, hermano, en la alabanza, en esa medida se está preparando tu corazón. ¿Ya? El buen sembrador no puede traer la buena semilla si aquella tierra no está preparada. La lluvia temprana se utilizaba para poder sembrar. El Señor no va a arriesgar la buena palabra, la buena semilla, en aquellos terrenos secos.
los va a ministrar con el Espíritu Santo. Les va a enviar el rocío, ese rocío que va a humedecer de tal manera la tierra que la deja preparada para que la semilla pueda emerger y dar la abundancia de fruto que se espera. Eso es lo que hace la alabanza. Ese momento de exaltación, ese momento de adoración, ese momento, hermano, en el cual nosotros expresamos nuestra alegría, nuestro júbilo, ¿ya? Porque la alabanza ministra, ¿ya? Prepara tu corazón para que en el momento que venga la predicación puedas tener la libertad, la conciencia bien abierta para poder recibir el mensaje de la palabra. La alabanza entonces prepara el suelo, prepara nuestros corazones. Y después viene la administración de la palabra. No me dejarás mentir que en algunas ocasiones ha sido tan exquisita ese tiempo de alabanza, de exaltación a Dios, en que tu corazón se queda tan complacido, tan satisfecho, que cuando viene la palabra, ¿sí?, anhelas más de ella, entiendes la palabra. Quizás te quedas viendo el aspecto físico del predicador, ¿ya? Y antes de que él diga la palabra, tú ya sabes qué palabra es. Tu corazón quedó preparado en tal magnitud, en tal dimensión, hermano, que vas recibiendo cada palabra. ¿Sí? Palabra que se te hace rema, palabra que te certifica, palabra que te confirma, palabra que te consuela, palabra que te enriquece. Es porque se fue preparado el corazón con el rocío. Descendía el rocío y con el rocío venía el maná. ¿Sí? Viene la administración de la alabanza y la alabanza trae consigo la palabra. Esa palabra es necesaria. Dice el verso 9. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaba en el mortero, y lo hervía en el caldero, y hacía tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. La palabra que recibimos en la iglesia, pensemos lo que es la esencia, la sustancia de lo que viene de Dios. ¿Ya? Toda palabra que viene de la boca de Dios trae un propósito. Recibimos el propósito de Dios, ¿sí? Pero no se debe de quedar ahí en eso, ¿sí? Aquella palabra debe de experimentar dentro de nosotros un proceso que nosotros debemos de permitirle hacer. Aquel maná dice que era molido o era machacado o triturado en un mortero. ¿De cuántos fragmentos espirituales se conformará la palabra de Dios? Porque, hermano, podemos recibir una palabra, pero cuánta bendición, cuánto pudiéramos nosotros extraerle a esa palabra si tenemos el cuidado espiritual de machacarla, de desmenuzarla. Algunas veces hemos oído que dicen los maestros de la palabra que un verso de la Biblia tiene 7 facetas, 7 proyecciones, 7 formas de poder entender o de poder aplicar un solo verso. Pues es una maravilla, es una riqueza. Nosotros vemos únicamente lo que está plasmado literalmente. Pero ¿cómo es la proyección en base al Espíritu de aquella palabra? ¿De cuántos propósitos puede conformarse y que son de beneficio y de bendición para nosotros? Entonces se tomaba la palabra, se desmenuzaba, se fraccionaba, ¿sí? se segmentaba en diferentes aspectos. Esa es la palabra, hermano, con la cual tú te pones a meditar. Por eso dice el salmista: bienaventurado el varón que medita en la ley del Señor día y noche. ¿Qué es desmenuzar la palabra? Es meditar en ella. Es meditar. ¿Ya? Veamos este ejemplo un poco tosco. Hay ganado que se le llama rumiantes.
Los rumiantes tienen la característica de estar desmenuzando el alimento, porque tienen diferentes formas de poder hacer el proceso de digestión. Tienen 4 estómagos: panza, bonete, librillo y cuajar. Cada uno de esos estómagos, hermano, está en la capacidad de poder extraerle la mayor cantidad posible de nutrientes a lo que han comido. El primer estómago le extrae lo que puede, y ese bolo alimenticio regresa una vez más y empieza a rumiar, a rumiar. Eso que está rumiando lo regresa y lo pasa al otro estómago, y así sucesivamente en cada uno de los estómagos. Cuando llega al último estómago, ahí le extrae la mayor cantidad posible de los residuos que hubieron quedado. Eso es rumiar. Ahora, si nosotros lo traemos al sentido espiritual, hermano, imagínate por un momento. Te pones tú a rumiar, a meditar, a pensar, a hacer que tu corazón, hermano, conectado con el Espíritu Santo, te haga comprender diferentes propósitos de un pasaje. En la iglesia recibimos la palabra, pero en nuestra casa la meditamos, la rumiamos, la fraccionamos para extraerle la mayor cantidad posible de aspectos de bendición para nuestra vida. ¿En qué momento se deja de exprimir una media naranja? Hermano, dejamos de exprimirla hasta que le sacamos la última gota de jugo. Si tan solo eso pudiéramos hacer nosotros con la palabra, de poder extraerle hasta la última gota. Era molido, era machacado y luego se hervía en el caldero. O sea, toda aquella palabra se debe cocinar. Es necesario madurar la palabra a través del cocimiento con el auxilio del Espíritu Santo. Porque, hermano, cuán imposible es comerse un pedazo de carne cruda. Costará mucho rumiarla, costará mucho masticarla, extraerle los nutrientes. ¿Cuánto, hermano, podrá digerirse de esa carne? Pero si la cocemos, si la asamos, si la preparamos con fuego, aquella carne adquiere un sabor diferente. ¿Sí? Una forma de poder ayudarle a nuestro sistema digestivo a procesar aquella carne. Igualmente es la palabra. La palabra había que cocinarla, había que prepararla, había que madurarla, para que el efecto de la palabra en nosotros, hermanos, sea una bendición. ¿Qué beneficio nos trae entonces el habitar juntos en armonía? A que el rocío de Dios descienda. Y con ese rocío desciende el maná, desciende la palabra. Es importante que nuestra relación con la palabra sea antecedida por el Espíritu Santo. Ponte a orar, ponte a adorar a Dios, a exaltar a Dios en un momento de alabanza, para que cuando tu corazón ya preparado vengas al estudio de la palabra, vas a encontrar un panorama totalmente diferente, un panorama totalmente especial para el entendimiento de la palabra. Te espero en nuestro siguiente segmento de la palabra, una espiga para meditar. Estuvo una vez más contigo el pastor Gonzalo Arriaga, deseando que tengas un excelente día. Está mi correo electrónico, escríbeme. Será una bendición poder contar con tu punto de vista. Y recuerda, somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Si ahí estás en tu lugar, déjame orar por ti en esta oportunidad. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Quieres que el Espíritu de Dios sea quien te auxilie en el entendimiento de la palabra? Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por todos aquellos, Señor, que en su corazón tienen ese deseo franco de entender tu palabra cada vez más.
que el rocío que procede de ti, ese rocío de bendición, prepare sus vidas, prepare sus corazones, para que cuando venga tu maná sea una delicia, puedan decir tu palabra es más dulce que la miel. Auxílialos, ayúdalos, y que tu gracia, Señor, sea la manifestación grande que tu palabra nos hace entender. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente y bonito día. Una vez más contigo el pastor Gonzalo Arriaga. Bendiciones. Amén.